Información y bueno, seguimos de cerca estos impactos, el impacto que está causando este reportaje publicado el fin de semana. Seguimos de cerca lo que ocurre en Colombia y bueno, pues la ya inminente llegada de Abelardo de la Espriella como el presidente de este país. Déjeme compartir con usted uno de los fragmentos, de los varios fragmentos que están circulando ampliamente del tipo de postura y de planteamientos que está haciendo el futuro presidente, o bueno, el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella. A todos los ilegales disponen de un mes para organizar su sometimiento al Estado de Derecho. En mi gobierno no habrá ofertas generosas ni concesiones inaceptables como las que recibieron del régimen que está llegando a su fin. La connivencia del actual gobierno con el crimen organizado es asqueante y vergonzosa. Vamos a ver qué viene para Colombia, pero la confrontación entre de la Espriella y Petro, Gustavo Petro, el presidente saliente, pues es de grandes proporciones. Así que veremos en qué termina la historia, bueno, no que termina, cómo se va a procesar, cómo va a entrar Colombia a una nueva dimensión de cosas con un gobierno encabezado por de la Espriella. Ya le estaremos contando, pero por lo pronto dejamos este fragmento solamente. Y hablando de drogas, le comenté más temprano sobre este importante informe mundial sobre drogas y delito. Y los datos claves sobre el crimen y drogas en México los hemos comentado desde muy temprano. Hemos arrancado el programa con este tema porque estamos observando no solo el mapa mundial per se, que ya es muy importante e interesante, sino el foco puesto en México, sino los datos que arroja este informe respecto a México. Y le agradezco muchísimo a Hugo Córdoba, que es el coordinador de proyectos de drogas de UNODH, de esta Organización de Naciones Unidas que tiene este espacio para el tema de las drogas, para el tema de los delitos, especializado en esta materia. Y le aprecio mucho a Hugo Córdoba que esté aquí para hablar más ampliamente de este informe mundial. Bienvenido al programa. Gracias por estar aquí, Hugo. Buenos días, un saludo a ti y a tu auditorio. Igualmente. Retomemos el hilo porque, como digo, más temprano nos dimos a la tarea de recuperar algunos de los fragmentos más importantes. ¿Qué destacarías, Hugo? ¿Qué nos está diciendo esta oficina de la que formas parte como coordinador de proyectos de drogas? ¿Cuáles son los hallazgos principales de este informe? Pues, algo que tristemente no nos sorprende, el consumo de sustancias se encuentra a la alza. ¿Qué es esto? Que lejos de ser una dinámica en donde se pueda percibir un bajo consumo de sustancias, no, esto ha aumentado. Tenemos para este reporte 331 millones de personas que consumieron alguna sustancia psicoactiva en 2024. Entonces, del año pasado fueron 316 millones, ahora tenemos un aumento a 331. Entonces, en un año se ve este incremento y que para una década estamos hablando de 34%. Entonces, lejos de ser una situación que vaya a disminuir, pues se ve que es a la alza. Esto tiene algunos factores que necesitamos tomar en cuenta. Esto es el aumento de la población. Hay mayor disponibilidad de drogas, que es esto que ahora se utilizan en situaciones como puede ser el uso de paquetería, el uso de la dark web. Entonces, esto facilita el acceso a las sustancias. Y bueno, también hay que reconocer que existe una mejora en la recolección de datos y esto, bueno, va ajustando la manera en la cual se van presentando estas cifras. De manera relevante tenemos cannabis, que es la sustancia más consumida a nivel mundial de las sustancias ilícitas, con 256 millones de personas alrededor que consumieron esta sustancia en 2024. Pero aquí tenemos un elemento importante y preocupante, que es el consumo de opioides. Este es el segundo lugar, es la segunda sustancia más consumida, 63 millones. ¿Y por qué es preocupante? Por su nivel de letalidad. Es esto que las personas al consumir opioides están en un riesgo mayor de sufrir sobredosis. Entonces, es ahí lo preocupante. Y de hecho, la tendencia y lo que tenemos en este informe
es la aparición de nuevas sustancias psicoactivas y principalmente sintéticas, las cuales son más letales, las cuales regularmente vienen mezcladas con otras drogas, entonces las personas no saben que están consumiendo estas sustancias y principalmente pueden ser opioides, como el fentanilo, los nitazenos, o lo que registramos en este informe que son las orfinas, las cuales también son opioides, pero que no se detectan en los test que se están llevando a cabo para reconocer fentanilo, por ejemplo. Entonces, ese es uno de los grandes temas, el alza en el consumo y los opioides como la segunda sustancia más consumida. Hugo Córdoba, en lo que corresponde a México en específico, bueno, estos son los datos globales que nos estás dando, con mucha precisión dices, bueno, hemos crecido en consumo de millones de drogas, pero se pueden considerar algunos elementos como el aumento de la población o el acceso o la facilidad en acceso, todo lo que acabas de mencionar, pero al final de cuentas estamos hablando de que pues estamos en una dimensión muy alta de consumo mundial de drogas, empezando por la marihuana, como lo has explicado, la marihuana por arriba de cualquiera, más de 256 millones de dosis, ¿no? Son la unidad de medida, ¿son dosis? Así es, sí. Entonces, 256 millones de dosis de cannabis y bueno, pues en global 331 millones contrastados con los 316 millones que se tuvieron el año pasado. Eso en lo global. Específicamente en México, ¿qué observa, qué estudia, qué nos ofrece en este informe la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito? Sí, primero, identificar que el informe no se enfoca en los países de manera particular, sin embargo, en aquellos lugares, zonas, países que tienen algún tema significativo, pues bueno, se tienen ahí algunas notas a manera de referencia. El caso de México en específico, y que va en concordancia con cifras oficiales del gobierno, es el consumo de las metanfetaminas. Hace 2 años el gobierno mexicano hablaba de un aumento de 416% en el consumo de metanfetaminas en una década, lo cual es grave, porque esto implica temas de salud mental, salud física, discapacidad. En el informe tenemos un dato que son alrededor de 30.9 millones de vida sana es la que se pierde por el consumo de sustancias. Entonces, si hacemos esta comparación entre un aumento del 416% en el consumo de metanfetaminas en México, pues vemos que hay un impacto no solo a nivel seguridad, sino también en salud pública. El tema de los laboratorios de metanfetaminas, que también es un tema que se encuentra en la agenda de México. ¿Me das un segundo, Hugo? ¿Me das un segundo? Claro. Antes de ir al tema de los laboratorios, ¿no te importa si regresamos al punto de lo que estás diciendo? Se reconoció hace algunos pocos años 416% de incremento en una década de consumo de metanfetamina. ¿Qué es lo que impactó en 30.9 millones? En las personas. Es que tenemos cierto problema con tu comunicación y hay algo de intermitencia, perdóname. Entonces, ¿puedes repetir la frase relacionada con el dato 30.9 millones? Sí, 30.9 millones de años de vida saludable es lo que se pierde por consumo de sustancias, de vida saludable. Es lo que tenemos como dato en el informe mundial. Entonces, si esto lo comparamos con el aumento exponencial del consumo de metanfetaminas, podemos ver el impacto que tiene en la salud pública en México este tipo de situación. Y esto solo estamos hablando de drogas ilícitas, porque no hay que perder de vista las lícitas y que son las de inicio, que es el tabaco y el alcohol, que es regularmente por donde las personas comienzan el consumo. Entonces, todo esto va generando una crisis de salud en el país, hablando de México, que bueno, hoy lo hemos reflejado en temas de la sustancia, se le llama droga de impacto, aquella por la cual las personas buscan apoyo. Se tiene la metanfetamina en primer lugar, marihuana en segundo, como sustancias ilícitas. Entonces,
todo esto también va generando un tema de saturación en los servicios de salud y que tristemente las personas que ya tienen ciertos problemas para poder acceder a tratamientos, pues con esta alza y saturación, pues cada vez se va viendo más afectada la posibilidad y el derecho de acceso a servicios de salud. Y esto hay que verlo también desde una perspectiva social, porque hay que identificar que el problema del consumo de sustancias no solo es de salud y no solo debe ser de salud. Hay una perspectiva social en donde podemos encontrar que la prevención viene desde las casas, viene desde las escuelas, viene desde los centros de trabajo. La atención y tratamiento debe ser desde las comunidades y desde las familias, porque es ahí estos puntos en donde se empieza a gestar el consumo experimental, donde viene esta parte de los primeros contactos con las sustancias. Y que en México, bueno, creo que se ha perdido mucho esta parte de la prevención y del tratamiento en las comunidades y dentro de las familias. Y eso es parte del impacto que estamos viendo hoy en México, con un consumo que se está registrando a partir de los 13 años de edad. Entonces es bastante grave. A partir de los 13 años de edad, Hugo Córdoba, coordinador de proyectos de drogas de esta Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, como sentido del informe global, ¿hay algún tipo de recomendación, conclusiones? ¿Hay un mensaje específico que da esta oficina al mundo y en este caso a México? Sí, lo que tenemos como parte de este informe mundial es, se presentan nuevas amenazas, nuevas drogas y el uso de la tecnología. Esto implica que los gobiernos requieren también actualizar sus estrategias, invertir en prevención, tratamiento, reducción de riesgo y daño, y no escatimar recursos tecnológicos y humanos para poder hacer frente a este reto que estamos viendo a nivel mundial. Entonces, el mensaje es, hay innovación en la fabricación, tráfico de drogas, también se requiere innovación para atenderlos. Y uno de los aspectos y de los capítulos que resalta este informe es el tema social. Todos estos factores sociales que se asocian o se ligan al consumo de sustancias, también hay que atenderlos. No hay que esperar hasta que las personas desarrollen problemas de consumo para poder tomar acción. Entonces, aquí habla de temas sociales, económicos, familiares, comunitarios que se requieren atender para prevenir y poder atender esta crisis a nivel mundial, que como vemos en los números, no va a disminuir, es parte de nuestra dinámica social y que bueno, hay que tenerlo presente y romper el tabú. Hay que hablar de esto y atenderlo. Hay que hablar de esto y atenderlo, absolutamente de acuerdo, Hugo. Te aprecio muchísimo que estés aquí para hacerlo. Está el informe ya disponible para quien lo quiera revisar en la propia página, en el propio espacio de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Medios de comunicación como Aristegui Noticias hemos retomado este informe para reproducirlo y sumarnos a la difusión del mismo. Así que te aprecio mucho, Hugo Córdoba, que nos hayas permitido escucharte y nos dejas aquí estos datos, estas cifras, esto que nos sacude, porque realmente es muy impactante el conjunto de datos que están ofreciendo precisamente con este informe mundial. Gracias, Hugo. Un abrazo y seguimos en contacto. Gracias, seguimos hablando. Seguimos hablando. ¿Qué datos nos da Hugo Córdoba? Pues me quedo con uno. 30.9 millones de años de vida saludable se han perdido, por hablar de uno de los indicadores que nos está ofreciendo esta oficina, de una realidad en el mundo y lamentablemente en México con estas cifras pues que nos sacuden, porque estamos hablando del consumo de drogas y lo que representa todo esto para la humanidad y en este caso para México. Ahí está el informe, ahí está esta realidad.